Clase 3. Recordemos, en la clase anterior tratamos de la importancia de utilizar la semilla certificada para garantizar nuestro cultivo. También vimos la forma correcta de realizar su desinfección, los diferentes linajes de algodón de la variedad Tanguis y por último la siembra, en forma manual y mecanizada. Labores culturales. En esta clase veremos las distintas labores culturales que realizaremos en forma eficiente y oportuna, lo cual nos permitirá mantener un cultivo sano y rentable. El desaige es una actividad que consiste en seleccionar y dejar las plántulas más sanas y vigorosas. Esta labor, llamada también entresaque o raleo, se realiza lo más temprano posible, cuando las plántulas tienen de 3 a 4 hojas verdaderas, aproximadamente a los 30 o 40 días de la siembra, dejando 2 plantas por golpe o mata y a un distanciamiento previamente planificado. Si realizamos esta labor, se evita la competencia entre las plantitas por espacio, luz, nutrientes y agua, lo que permitirá una mejor conformación y vigorosidad de las plantas, logrando tener una buena colocación de las primeras ramas fruteras. Facilita realizar oportunamente la primera y segunda fertilización. Al realizar el desaige tardío, el rendimiento disminuye apreciablemente y el ciclo vegetativo se prolonga. No es recomendable practicar un distanciamiento estándar entre plantas para todos los campos. Este varía de acuerdo a las condiciones del terreno, calidad del suelo, disponibilidad de agua y posibilidad de abonamiento. El riego es la labor más importante en el cultivo del algodonero. Por eso, se dice que saber cultivar algodonero es saber regarlo. Se recomienda regar con bastante control, pues el algodón es un cultivo muy susceptible a un mal manejo del agua. El riego debe aplicarse en lo posible con mayor frecuencia y menores volúmenes. El exceso de agua no es recomendable, porque estimula el crecimiento vegetativo de la planta, se predispone al mayor ataque de plagas y a la mayor incidencia de enfermedades fungosas. Para regar debemos tener en cuenta las siguientes características. La edad del cultivo. Debemos considerar el riego de machaco como el más intenso, porque una de sus finalidades es que subsista la humedad para la siembra, favoreciendo la germinación de la semilla y para la primera etapa de crecimiento de las plántulas. El primer riego se debe realizar aproximadamente entre 30 a 50 días de la siembra. Este periodo es necesario porque favorece un buen enraizamiento en la primera edad de la planta. Este permitirá que se establezcan profundas y grandes ramificaciones laterales de la raíz principal. Si el primer riego se adelanta, las ramificaciones laterales de la raíz se formarán superficialmente, causando inconvenientes al momento de las labores. Desde el inicio del crecimiento hasta el inicio de la floración, los riegos deben ser ligeros a medianos con una duración de 4 a 6 horas de tendida.
Se recomiendan regar después del desaige y del abonamiento para favorecer la asimilación de los fertilizantes. Estos riegos deben ser ligeros para evitar el arrastre de los nutrientes. En esta etapa son muy importantes los riegos para poder lograr un crecimiento vigoroso de las plantas, lo que determinará un mayor rendimiento y precocidad del cultivo. En el periodo de floración, los riegos deben ser ligeros, de 3 a 5 horas de tendidas, y con una frecuencia de 12 a 15 días. Los riegos pesados provocan la caída de botones, flores y pequeñas cápsulas. En la etapa de desarrollo y maduración de las cápsulas, los riegos deben ser medianos, con una frecuencia de 16 a 22 días aproximadamente, para favorecer el desarrollo de las cápsulas en crecimiento. No se debe regar en la fase final del cultivo porque produciría un reverdecimiento de las plantas, presencia de plagas y retrasarían las labores de cosecha. Sin embargo, debemos tener en cuenta las condiciones climáticas. En función al comportamiento del clima, se debe manejar los riegos. La influencia de horas de sol, la luminosidad, la humedad relativa, la evaporación y la temperatura influyen para un buen manejo de los riegos. La textura del suelo. En suelos retentivos, como los franco-limosos o arcillosos, el agua debe proporcionarse en forma más distanciada que en arenosos, porque son suelos poco retentivos y con gran percolación. Es esta otra razón importante por la que debemos conocer la textura de nuestros suelos. La planificación de la fertilización se realiza al comenzar la campaña, porque es una labor muy importante en el cultivo. La aplicación correcta y la dosis óptima permite alcanzar mayores y significativos incrementos en los rendimientos de algodón rama y en la calidad de fibra. Para ello, es indispensable conocer los requerimientos nutricionales del suelo, obtenidos mediante los resultados y recomendaciones del análisis. Se recomienda el uso de abonos sulfatados porque estos contrarrestan los efectos adversos de la alcalinidad de los suelos y aportan azufre, elemento indispensable en el metabolismo del algodón. En campañas con temperaturas muy altas, es preferible reemplazar parte del nitrógeno mineral con nitrógeno de origen orgánico, como guano de isla, humus y otros, para evitar el sobrecrecimiento de las plantas. Los fertilizantes utilizados son los nitrogenados: nitrato de amonio, 33% de nitrógeno; urea, 46% de nitrógeno; sulfato de amonio, 21% de nitrógeno; fosfato de amónico, 18% de nitrógeno. Los fosfatados: superfosfato triple, 46% de fósforo; fosfato de amónico, 46% de fósforo; superfosfato simple, 41% de fósforo. Los potásicos: sulfato de potasio, 52% de potasio; sulfato de potasio y magnesio, 22% de potasio y 18% de magnesio; cloruro de potasio, 60% de potasio. Aplicaciones:
La fertilización debe efectuarse lo más temprano posible, inmediatamente después del desaige, para una mejor conformación de las ramas fruteras y un desarrollo vigoroso de la planta. En terrenos francos, por su característica de una mejor retentividad de humedad y nutrientes, se recomiendan 2 aplicaciones. La primera en la siembra y la segunda al desaige o inicio del botonaje. Toda la fertilización debe ser efectuada durante los primeros 60 días de edad de la planta, en particular con los linajes precoces, para una mejor asimilación de nutrientes y, consecuentemente, una buena conformación de los órganos reproductivos. En terrenos de textura ligera o arenosos, por su baja y fácil percolación, se recomienda efectuar 3 aplicaciones. La primera en la siembra, la segunda al inicio del botonaje y la tercera al 50% de la floración. Dosis. Los diferentes trabajos de investigación sobre fertilización coinciden en recomendar las dosis de 180 a 200 de nitrógeno, 100 a 120 de fósforo y de 80 a 100 de potasio por hectárea, lo que equivale a 17 sacos de sulfato de amonio, 5 sacos de superfosfato simple y 3 sacos de sulfato de potasio aproximadamente. En todos los tipos de suelo, y en particular en aquellos con textura ligera y salinos, se aconseja el uso intensivo de materia orgánica, ya sea guano, abonos verdes o rastrojos, siendo lo más recomendable incorporarlas al momento de la preparación del suelo. Formas de aplicación. Los fertilizantes minerales, como los orgánicos, y principalmente los fertilizantes nitrogenados, deberán ser enterrados a una profundidad de 10 centímetros para que las raíces aprovechen la asimilación de fertilizantes. Si la fertilización se efectúa en la siembra, se depositará el abono de 8 a 10 centímetros de la semilla. Cuando se fertiliza a máquina, se aplicará el fertilizante a 15 centímetros de la hilera y a 10 centímetros de profundidad. Cuando la siembra y la fertilización se realizan a lampa, el abono debe ser colocado entre golpes a 8 centímetros y a 10 centímetros de profundidad de las plántulas. Aporque. Esta práctica mejora la estabilidad del cultivo, permitiendo además la aireación del sistema radicular y el mantenimiento del campo libre de malezas. Esto se realiza entre los 55 a 65 días después de la siembra. Despunte o cape. Consiste en cortar la yema terminal de la planta para propiciar el desarrollo de las ramas laterales. Se realiza en algodones que tienden a crecer mucho o con una conformación muy vertical. De esta manera, se detiene el crecimiento perpendicular y provoca un alargamiento de las ramas laterales, permitiendo una conformación más equilibrada. Además, ayuda a una maduración rápida y pareja de la planta. El despunte o cape es recomendable hacerlo cuando el algodón está en plena floración. En el caso del algodón tanguis, se realiza entre los 110 y 120 días de edad. Cuando la planta alcanza 1,50 m de altura,
aproximadamente. Deshiervo. Esto se realiza para mantener el campo limpio de malezas y así evitar la competencia entre las plantas por el agua y los nutrientes. Además, disminuyen la incidencia de plagas y enfermedades y proporcionan a las raíces una mayor aireación y mejor aprovechamiento del agua de riego. El algodonero, para su buen desarrollo, requiere tener el campo limpio de malezas, sobre todo en las primeras etapas del cultivo, cuando las plantitas empiezan a desarrollar. Asimismo, se recomienda efectuar deshiervos al término de la floración, con el objeto de evitar que la primera cosecha se contamine con semillas y fragmentos secos de las malezas. El control de malezas puede ser manual. A esta manera tradicional de eliminar las malas hierbas del cultivo se conoce también como deshiervo o raspa. Se utiliza la lampa y se realiza cuando la maleza está pequeña. Por ningún motivo se debe permitir que desarrolle mucho y llegue a producir semillas. Mecánico. Conocido como cultivo, es el movimiento del terreno con un implemento llamado cultivadora. Las hay de tracción animal jalados por un mulo y de tracción mecánica jaladas mediante un tractor. Los cultivos tienen por objeto limpiar las malas hierbas de campo, roturar el suelo aerándolo, dando soltura y permitiendo una mayor penetración del agua de riego. Lo recomendable es realizar los cultivos mientras el tamaño del algodón permita el ingreso de la máquina o del mulo sin causar daño a la plantación. Químico. Consiste en la utilización de sustancias químicas o herbicidas para el control de las malezas. Los herbicidas deben usarse bajo estricta recomendación de un profesional para evitar daños al cultivo y riesgos de intoxicación a la persona que los aplica. Amigo agricultor, recuerda que antes de sembrar algodón, debes hacer un análisis de suelo para conocer la cantidad de fertilizantes que requiere tu terreno. El exceso de agua en el cultivo es tan perjudicial como la escasez de este elemento. Las plantas desahijadas oportunamente tienen una mejor conformación, son más vigorosas, con buena colocación de las primeras ramas fruteras. El control de malas hierbas evita la competencia, propiciando un desarrollo equilibrado de las plantas y reduciendo la propagación de plagas y enfermedades. Si ponemos en práctica estas recomendaciones en nuestro cultivo, tendremos plantas sanas y vigorosas.